Bueno, mis hermanos, buenos días. Buenos días. Como pueden ver, hay cosas que se presentan, pero bueno, todo esto es cuestión de que a seguir en fe creyendo. Gracias por los asistentes de hoy. Muchas gracias, Somi, Nix, Jorge, todos los que han puesto su manito en el lado para que sea posible esto. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de los ambientales de un tema que fue bien controversial. La enseñanza de hoy quiero complementarla con eso porque es necesario, hermanos, que nosotros como creyentes estemos seguros de lo que estamos creyendo y lo que estamos hablando y lo que estamos creyendo. Por eso quiero primeramente, hermanos, que entendamos y vamos a hablar del poder de la Biblia. Eso es lo principal que nosotros queremos tener. Lo primero, hermanos, que yo deseo es reconocer, hermanos, y recordar que nosotros como creyentes, como discípulos del Señor, nuestra prioridad única debe ser ¿qué? La Biblia. La autoridad que nos rige nuestra vida debe ser ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios, que rige nuestro diario vivir, ¿verdad? Por eso, hermanos, que es supremamente importante que nosotros volvamos nuevamente a la palabra de Dios, a la Biblia. Nosotros como creyentes estamos, hermanos, ver la palabra de Dios como nuestro alimento diario, nuestra prioridad. Es necesario que como iglesia, como creyentes, como discípulos, empecemos, hermanos, a comenzar a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a estudiar la Biblia, a aprender de la Biblia, hermanos. Estamos, hermanos, eso que estamos atravesando el día de hoy, eso que estamos viviendo el día de hoy, la situación política y el mundo, toda esa cosa, no es para asustarnos. Sino esto que está sucediendo hoy en día es para exhortarnos a nosotros como creyentes, como iglesia, a que tenemos que incomodarnos, despertarnos y salir de donde estamos a hacer la voluntad que el Señor ha puesto en nosotros, a hacer el trabajo que el Señor ha puesto en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que despertarnos, hermanos, y entender que lo que el Señor está diciendo cuando esto está sucediendo es que la palabra de Dios se va a cumplir hasta lo último que está escrito. Y eso que está ocurriendo en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, no es coincidencia ni es algo porque usamos, es algo que nosotros debemos de alarmarnos, pero para levantarnos, hermanos, a comenzar a trabajar, a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque la palabra de Dios nos dice que el tiempo final está cerca. Eso nos ha dicho siempre, ¿verdad? Que no está cerca. Y cada día que pasa, hermanos, cada día se acerca más y más y más. Dice el apóstol, convertidos, arrepentidos porque el tiempo ya está aquí, ya está llegó. Pero hoy, más que nunca, nosotros necesitamos, hermanos, atesorar la palabra de Dios. No solamente atesorarla en nuestro corazón, sino, hermanos, necesitamos aprenderla y vivirla, o sea, hacerla parte de nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque créanme que no está muy lejos el tiempo en que la Biblia va a desaparecer de nuestras manos. Créanme que no estamos muy lejos en que la Biblia va a desaparecer, la Biblia va a ser quemada, va a ser quitada de nuestra fe cristiana. No estamos muy lejos, de se cuenta aquí en Nueva York ya. En Nueva York está prohibido reunirse más de 10 personas a orar por leer la Biblia. Pero no está prohibido, hermanos, ir a los casinos a tomar, a emborracharse, a gastar plata y consumir cualquier vicio. Eso no está prohibido. Pero sí está prohibido que los cristianos se reúnan más de 10 personas. ¿Para qué? Para leer la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos como creyentes, hermanos, entender que la palabra de Dios es lo único que nos va a sostener en los tiempos difíciles, en lo que nos tiene ahora en este momento. Entonces se han preguntado por qué quieren desaparecer y no permiten que los cristianos lean la palabra de Dios, la Biblia. Si la Biblia, hermanos, es uno de los libros más traducidos en el mundo, los libros más escritos en el mundo, los libros más vendidos en el mundo, el libro más quemado en el mundo, el libro más criticado en el mundo, el libro más burlado del mundo, el libro más que prohibido del mundo, y el libro más ridiculizado de todas las literaturas que existen en el mundo. ¿Y saben por qué quieren quitarnos a nosotros eso? Porque esa es la base de nuestra fe, es la palabra de Dios, es con lo que nosotros nos alimentamos y vivimos día a día. Además, la palabra de Dios en Juan 8:32 dice, si conocéis la verdad nos hará que libres.
Y nosotros necesitamos conocer la verdad para no andar esclavos del pecado, no andar esclavos de la sumisión, no andar esclavos de este mundo. Necesitamos ver la verdad y creer en las promesas que el Señor tiene en su palabra. Necesitamos, hermanos, ver la verdad y somos, ¿qué? Vamos a ser, ¿qué? Libres. Si nosotros, si hacemos un recuento más o menos de lo que es la palabra de Dios, la existencia de la Biblia, hermanos, vemos que la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Escuchen bien, la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Éxodo 31, 18 nos dice, y dio a Moisés, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo ¿de qué? De Dios. Entonces vemos que la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios aquí a la humanidad. Y también podemos ver, hermanos, que lo increíble de esto es que el mismo autor de la palabra de la Biblia es quien Dios. Es el mismo autor, el mismo de la palabra de Dios. Y aparte de eso, hermanos, algo que es interesante, hermanos, es que el Espíritu de Jehová nos habla a nosotros por medio de, Dios nos habla a nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea, es un libro que tiene vida, es un libro que da vida, es un libro que necesitamos nosotros ¿para qué? Para sostenernos en pie. El tema principal de la palabra de Dios, hermanos, es que la redención del hombre por medio de lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Juan 3:16, pues dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le quiera pierda y tenga vida que eterna. Hermanos, algo muy particular es que la Biblia fue escrita por 40 personas diferentes. Yo quiero que pongamos cuidado en esto. La Biblia fue escrita por 40 personas que diferentes, escogidas y preparadas por Dios. Esas personas eran de distintas épocas, de distintos lugares. Sus autores, los que escribieron la palabra de Dios, los que el Señor usó, los que el Señor inspiró, fueron reyes, príncipes, profetas, pastores, fueron sacerdotes, fueron doctores y otros simplemente eran ¿qué? Pescadores. Entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios dice que algunos ni se conocían entre sí, ni se llegaron a conocer, porque la palabra de Dios fue completada después de ¿cuántos años? De 1600 años. Pero ahí es donde podemos ver el poder de la palabra de Dios, hermanos. El poder de la palabra de Dios nos dice, hermanos, que a pesar de que fue escrita por diferentes autores, que tuvo variedad de ocupaciones, variedad de culturas, fue escrita en 3 idiomas, 1600 años. Vemos que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un hilo conductor que nos muestra como si todos los escritores, los autores de la palabra de Dios hubieran estado de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque ellos fueron dirigidos, fueron inspirados, ¿por qué? Por Dios para escribir su palabra. Eso es lo que hace la Biblia diferente a cualquier literatura. Porque cualquier libro que tú consigues es un solo autor y es lo que él piensa y lo que él cree y ahí está. Pero este libro fue escrito por 40 personas diferentes, de diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes lugares, diferentes idiomas. Pero todos estaban conectados, todos llevaban el mismo mensaje, todos querían ver la redención de Jesús. Y eso se logra solamente porque el Espíritu de Dios los inspiró a ellos. Y fue un hilo conductor y gracias a la inspiración divina del Espíritu Santo. ¿Por qué dice la palabra de Dios en 2 Samuel 23:2? Dice, el Espíritu de Jehová habla por mí. Su palabra está aquí en mi lengua. Esa es la diferencia de que tú coges un libro de filosofía y no va a hacer nada en tu vida. Pero si tú coges la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios es el que está dando vida. Dice, el Espíritu de Jehová habla por mí y su palabra está en mi lengua. Hermanos, hoy yo me atrevo a decir que no hay, ni existe, ni existirá un libro de filosofía, de psicología, de ciencias, de ocultismo, de astrología, de antropología o de cualquier otro tema literario que pueda revelarle al hombre como lo hace la Biblia. Créame que no hay ningún libro.
que pueden revelarle al hombre lo que de la manera en que la Biblia se revela a nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, que revela a ti de a dónde venimos, cómo estamos y para dónde vamos. La palabra de Dios nos revela con hechos comprobables de a dónde venimos. La ciencia se inventa que venimos del mono del Big Bang, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, con hechos reales, nos muestra de a dónde venimos, quiénes somos, cómo estamos y hacia dónde vamos. La palabra de Dios es el único libro, hermanos, que se muestra, que nos deja ver como un espejo cómo está nuestra alma, cómo está nuestro interior. Es por eso que nosotros necesitamos como creyentes, hermanos, aferrarnos hoy más que nunca a la palabra de Dios. Si queremos cambiar, si queremos que este mundo cambie, si queremos, hermanos, ¿verdad?, andar en la voluntad de Dios, necesitamos volver a la Biblia, a la palabra de Dios y hacerla que rema nuestra vida. Necesitamos estar con ella, pasar tiempo, entenderla, estudiarla, practicarla. Es un hilo conductor de Génesis a Apocalipsis que tú lo vas a encontrar, porque todos están como unidos en el mismo tema, en el mismo sentido, hermano. Entonces, yo sé que muchos están de acuerdo conmigo, no hay ningún libro que tú puedas encontrar en cualquier... Hoy en día vas tú a una biblioteca y hay un estante con infinitas, miles y miles de libros, con diferentes temas, diferentes autores, y ninguno de esos, inclusive, uniendo todos los libros que hay, ninguno te va a ti a dar lo que la Biblia te da hoy. Mi esposa escribió esta semana algo en la página de la iglesia, ¿verdad? Que decía que si vas a empezar a creer todo lo que lees, empieza por la Biblia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vemos algo y leemos algo y creemos ciegamente en lo que leemos. Aunque no sabemos ni quién lo escribió ni por qué lo creemos. Pero si vamos a empezar a creer con todo lo que leemos, empieza a leer tu Biblia. Empecemos a leer la Biblia y empecemos a creer en la Biblia. Y vamos a darnos cuenta que nuestra vida va a cambiar, nuestra ciudad va a cambiar, el mundo va a cambiar, o si no va a cambiar, vamos todos en la dirección a donde se nos quiere llevar. Es necesario, hermanos. Entonces, ¿por qué la Biblia es el único libro que nos da eso? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque es el único libro que es inspirado por Dios. Es el único libro, hermanos, que es útil para enseñar, para exhortar, para corregir, para exhibir justicia al hombre. Tú coges un libro de psicología y te va a dar un consejo del mundo. Pero no te va a exhortar, no te va a instruir, no te va a enseñar, no te va a corregir. La palabra de Dios hace todo eso en nuestra vida. ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la atesoramos? ¿Por qué no estamos nosotros en el sentido de ser la parte de nuestra vida? Ahora, tenemos en cuenta que no hay nadie más interesado en que los cristianos conozcan a Cristo a través de su palabra que ¿quién? Que el mismo Dios. No hay nadie más interesado que nosotros conozcamos a Cristo que el mismo Dios, el mismo Señor. Él está interesado que nosotros conozcamos, nos acerquemos y hagamos parte de nuestra vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está interesado en eso. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia no es un libro, escúchenme bien, un libro que se puede interpretar privadamente. La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro en el cual tú llegas y lo coges y lo interpretas como yo creo, como yo pienso, como yo me imagino. Esa no es la palabra de Dios. Nosotros no podemos interpretarla privadamente, ni tampoco nosotros podemos interpretarla por medio de presuposiciones. Tú no puedes llegar a la palabra de Dios a interpretarla según lo que tú creas, ni a presuponer lo que pasó ni lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, es necesario que nos quitemos nuestros anteojos humanos. Es necesario que cuando tú llegues a la Biblia, cuando yo llegue a la Biblia, no llegue con mis anteojos puestos de Oscar Villamil, sino que me quite los anteojos humanos míos y me coloque los anteojos del Espíritu Santo para que Él me ilumine lo que me quiere hablar. Para que podamos nosotros entender lo que es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a la Biblia es simplemente con lo que yo creo y con lo que
yo sé, con lo que yo pienso, y queremos transformar ese versículo que el Señor nos está hablando de salvación, transformarlo en el versículo donde el Señor nos habla de prosperidad. Si nos quitamos los anteojos humanos y nos colocamos ante el Espíritu Santo, seguramente, hermano, vamos a ver el obrar de Dios en nuestra vida por medio de su palabra. Porque déjenme decirles, hermanos, que cuando nos acercamos con nuestros anteojos humanos, hermanos, nos acercamos con suposiciones. Y por eso es que hoy en día hay muchas sectas. Por eso hoy en día hay muchas falsas enseñanzas, hay muchas divisiones en la iglesia y mucha confusión en el pueblo de Dios. Exactamente por eso. Porque los predicadores o las personas que estamos en la palabra de Dios no nos tomamos el tiempo a pasar con el Señor, a pedir al Espíritu Santo que nos revele y que nos enseñe, que nos muestre lo que realmente quiere hablar al pueblo, sino que nosotros, hay muchos de los pastores, predicadores y grandes predicadores, simplemente se paran y enseñan lo que creen, lo que piensan o lo que se imaginan. Y por eso, hermanos, mucha gente, el pueblo de Dios, está siguiendo a las personas y están siguiendo sectas, malas enseñanzas, está la confusión, todo el pueblo está perdido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está enseñando, nos está estudiando, nos está escudriñando, nos está viviendo. Simplemente estamos tomando como un libro más de la colección de la biblioteca. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros cambiemos nuestra manera de ver la palabra de Dios. Cuando la gente interpreta la palabra de Dios y comienzan a decir únicamente yo creo, yo pienso o Dios me dijo, ahí se inician los errores doctrinales, los errores teológicos. Miren que el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1, 19, 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar que oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es interpretada de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 19 que la única luz, la única antorcha, la único que tenemos nosotros para alumbrar nuestros caminos y que nos va a alumbrar es que la palabra de qué, la palabra profética de la Biblia. Es lo único que tenemos nosotros para alumbrar en nuestro camino, la antorcha que está alumbrando nuestro camino. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra de Dios, hasta que el día que amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuándo es ese día? ¿Se han preguntado? Hermanos, ese día es cuando Jesucristo regrese a este mundo por segunda vez. Por eso, la palabra de Dios tiene que ser nuestra luz, nuestra guía, lo que nos lleva, lo que nos guía. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo venga por segunda vez a este mundo. No tenemos de otra. No hay otra. Su palabra es la que nos tiene que guiar. Entonces, claramente lo está diciendo, hermanos, que hasta que la segunda venida de Jesucristo, nuestra única antorcha es que la luz, la palabra del Señor. Eso es lo que se habla aquí el apóstol Pablo. Versículo 20-21. Dice, pero ante todo, entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los escritores de la Biblia no tomaron ellos los pergaminos o cualquier hojita para escribir lo que se les venía a la mente o para escribir lo que les ocurría. Ellos no cogieron, se sentaron a escribir que yo pienso que escribo. No, señor hermano. Ellos fueron inspirados por Dios. Fueron inspirados por Dios. Dios sopló en ellos la inspiración para que lo que fueran a escribir, hermanos, fuera vida para ti y para mí. Entonces, damos un ejemplo de esto. El rey David. El rey David escribió el Salmo 22, pero él lejos de imaginarse que lo que él escribía
1000 años después, Jesús lo iba a pronunciar estas mismas palabras en la cruz de Calvario. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz de Calvario? Las últimas palabras. ¿Se acuerdan? Exactamente. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lea el Salmo 22, ¿cómo comienza? Y lea el Salmo 22, todos los versículos siguientes, y verá que estáis escribiendo, prácticamente están escribiendo lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. ¿Ustedes creen que es coincidencia que el rey David se sentó a pensar y coincidencia que el Señor Jesús lo fuera a repetir en las palabras en su crucifixión? Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, hermanos. Veamos el profeta Isaías. El profeta Isaías profetizó el nacimiento de Jesús 750 años antes que sucediera este gran hecho en nuestra vida. Y hermanos, y no solo profetizó su nacimiento, sino que nos dice todas y cada una de sus cualidades y con nombre propio. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se inventó Isaías esto? ¿O fue una inspiración del Espíritu de Dios para que nos pueda su mañana? Hermanos, y así como esto, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero entonces tenemos que entender, hermanos, que nosotros no podemos, hermanos, coger la palabra de Dios y decir, es que yo pienso que los siete candeleros son 7 personas que quieren llegar. No podemos hacer eso. No podemos, hermanos, decir, no es que yo creo que cuando Jesús fue al Calvario, no es lo que tú creas ni lo que tú pienses. Es lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu de Dios nos muestra a través de qué? De la oración, de la entrega, de convivir con la palabra, de hacerla rema en nuestra vida. Primer error que tenemos nosotros cuando aceptamos la Biblia, hermanos. Llegar simplemente a qué? A hacer la Biblia, a hacerla, o sea, a interpretarla en nuestros propios sentimientos, hermanos. El otro error o el otro peligro es el de acercarnos a la palabra de Dios con qué? Con presuposiciones. ¿Sabe qué es presuponer? Presuponer quiere decir, yo considero, o yo pienso, o yo me imagino, o hago conjeturas. Por decir algo, le explico. La palabra de Dios me dice que Jesús, el Señor, para mostrar su humildad, su hijo nació en un pesebre. Y yo pienso, bueno, o hago una conjetura. Y si Dios no era nacido en pesebre, si hubiera nacido en un palacio lleno de reyes y oros y monedas y guardaespaldas y todo, estoy cambiando totalmente lo que la palabra me quiere decir. Estoy cambiando, hermano, el mensaje. Estoy cambiando en la idea principal de la cual el Señor está hablando. Porque el Señor no está hablando de reyes principados y potestades y millones. No, se está hablando que el Señor Jesús nació en un pesebre para mostrar que la humildad. La palabra de Dios nos enseña en cada versículo lo que Dios quiere enseñarnos. Nosotros no podemos buscarle 5 patas al gato. Si tú quieres saber sobre la salvación, busca versículos que hablan de la salvación. No busques sobre la salvación en versículos que hablan de prosperidad o que hablan de cualquier otra cosa. No podemos presuponernos eso, hermano. Entonces, es un peligro acercarnos nosotros con eso. Y yo aprovecho este momento, hermanos, porque estamos a aclarar un tema que la semana pasada en la escuela militar quedó casi pendiente. Nuestro hermano Mauricio estaba enseñando sobre la salvación, ¿verdad? Y nos dejó muy claro que la Biblia nos enseña que la salvación solamente es por gracia y no por obras, ¿verdad? Y que el sacrificio hecho en la cruz del Calvario es lo único que nos lleva a nosotros a la salvación, ¿verdad? Y esto es verdad. Eso es verdad. El sacrificio que hizo Dios es lo único que es a nosotros para qué? Para ir a la salvación. Nosotros no podemos ni por un segundo en nuestra vida, hermanos, comenzar, hermanos, o considerar, ni por un momento, hermanos, no podemos considerar la teología que anda de salvo siempre salvo.
Tú no puedes considerar que porque Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, tu salvación es asegurada y yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No, podemos hacerlo. Y eso es un punto que no se puede ni siquiera hablar, dialogar, porque no. Eso es un sacrificio, pero el sacrificio del Señor fue único, no necesitamos más. Pero nosotros como creyentes no podemos andar por la vida viviendo la vida de cualquier mundano. El Señor, su palabra, hermanos, nos dice, hermanos, que Él hizo buenas obras para que tú y yo andemos en ellas. Esas buenas obras no te van a dar la salvación. Esas buenas obras no te van a dar más paso para la salvación. No, la salvación es por gracia y no por obras. Pero tú y yo tenemos que andar en las buenas obras que Dios dio. ¿Cuáles son las buenas obras que el Señor hizo en la vida? Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que tener amor, andar en amor, en paz, en la verdad, en santidad. Tenemos, hermanos, que practicar, hermanos, la oración. Tenemos que practicar, hermanos, el ayuno. Tenemos, hermanos, que evangelizar. Tenemos que hacer las buenas obras que Jesús hizo. No podemos sentarnos y decir, no, es que yo soy salvo, siempre salvo y aquí me quedo. No, un solo sacrificio. Pero tú y yo tenemos que andar en las buenas obras que Jesús hizo para nosotros. No las buenas obras que hagas tú, sino las buenas obras que Jesús hizo para nosotros. Entonces, Efesios 2:10 nos dice eso, ¿verdad? Es necesario practicar la misericordia, la bondad, andar en verdad, en amor y santidad para hacer orar. Entonces, todo esto, hermanos, lo traigo a colación porque si ustedes recuerdan, nosotros, hermanos, estábamos hablando del tema de la salvación el domingo pasado, ¿verdad? Y de repente nuestro hermano César, no lo digo por criticarlo ni por colocar el dedo, sino gracias a Dios, yo dije el domingo pasado, gracias a Dios, que hay personas en la iglesia que lo hacen mover a uno a estudiar, a buscar la palabra, ¿verdad? Nuestro hermano César cometió el error que nosotros no podemos cometer cuando va la palabra, porque él con un versículo de la Biblia y supuso, y nos puso en la mente a nosotros que supusiéramos. ¿Se acuerdan qué dijo él? Cuando se habló del rey Saúl, que el rey Saúl se suicidó, y estamos hablando de la salvación, y él ya dijo, si Saúl, cuando se suicidó, se hubiera arrepentido, ¿será salvo? Y si no se hubiera arrepentido, ¿no será salvo? Hermanos, a nosotros no nos importa saber si Saúl se arrepintió o no se arrepintió. Porque en este versículo el Señor no está hablando de salvación. En este versículo el Señor no está hablando de salvación. Entonces no tenemos que, ¿por qué nosotros meter a pensar si Saúl se arrepintió o será salvo? Porque yo pienso, cambiemos de suposición. Supongamos que el rey Saúl en ese momentico no hubiera tenido una espada, no hubiera tenido una R-15, no hubiera tenido una caja de granadas. ¿Qué ha hecho el rey Saúl? ¿Se ha suicidado o había cogido a bala a todas las personas? La ha cogido con granadas. Estamos sacando la Biblia de lo que les quiere enseñar, ¿verdad? Entonces, el mensaje del Señor en este pasaje específico no era de la salvación, ni era que tú presupusieras que sí o que no. El mensaje de este versículo, hermanos, está claramente en que separados de Dios, nosotros no somos nada. Y este versículo, hermano, nos muestra, si tú lees la vida del rey Saúl, dice y nos dice la palabra de Dios que él se apartó de Jehová y Jehová se apartó de él. Por lo tanto, todo lo que ocurrió fue porque él se apartó de Jehová. Son las consecuencias de apartarnos nosotros del Señor. Él tuvo miedo, sí tuvo miedo, tuvo terror. El escudero le pasó tanto igual, tuvo miedo. Él se apartó de Dios, se apartó del amor de Dios, porque el amor de Dios quita todo temor, quita todo susto, el amor todo lo puede, ¿verdad? Él se apartó y en ese momento tuvo susto, tuvo temor y tuvo miedo. Hermanos, déjenme decirles que yo personalmente censuro a las personas que se suicidan, los cristianos que se suicidan. Los censuro por una cosa. No digo que no seamos exentos nosotros a tener aflicciones y a tener momentos difíciles en nuestra vida. Eso es de parte de nuestra vida. Y yo, por ser cristiano, no estoy exento a tener eso, a estar deprimido. Eso es verdad. Lo que yo censuro, hermanos, es que si yo tengo una relación con Dios personal,
no voy a permitir que el miedo que me trae Satanás domine mi cuerpo y mi mente. Y en ese momentico, lo que le pasó a Saúl, él estaba aquí apartado del Señor y el Señor estaba apartado de él. ¿Por qué dice que cuando arreció la guerra, dice que los flecheros vinieron contra él? ¿Y por qué Jehová no lo ayudó si él era un siervo del Señor? Él estaba apartado de Dios y Dios estaba apartado de él. Hermanos, si es por susto o por miedo o por lo que sea que se suceda a la gente, dígame el apóstol Pablo, dígame el profeta Jeremías. Ellos pasaron susto, terror, estuvieron frustrados. Ellos fueron, o sea, prácticamente ellos estuvieron en lo peor, ¿verdad? Y muéstreme, hermanos, cuál de ellos intentó suicidarse. ¿Saben cuál es la diferencia? De que el apóstol Pablo y el profeta Jeremías y todos los personajes que han pasado por la Biblia y han tenido momentos difíciles han estado con Dios y Dios los ha sacado ¿qué? Adelante. Pero la Biblia me dice en este versículo que Saúl estaba apartado de Dios. Es más, él se apartó tanto de Dios que fue a pedirle consejos que a una divina. Entonces, veamos que lo que la palabra de Dios nos estaba enseñando en este versículo no es exactamente la salvación, si se perdió o no la perdió, porque eso solamente lo sabe Dios. A mí alguien me pregunta, pastor, que si este señor será salvo o no será salvo, porque yo no tengo esa respuesta. La respuesta la tiene el Señor. Y vamos a ver la respuesta cuando estemos allá al lado de él, ¿verdad? En el momentico no nos interesa saber si aquel va a ser salvo. Preocúpese de usted o de usted. Preocúpese, hermanos, por vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Hay muchos versículos, hermanos, y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que aún el suicidio es pecado. Es pecado. No nos dice, no nos llama por nombre propio, pero hermanos, dice la palabra de Dios, digamos, en 1 Corintios 6, 19, 20, dice, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son ¿qué? De Dios. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es un asesinato. Estamos jugando a ser Dios. Estamos jugando a que yo puedo disponer de mi vida en el tiempo que yo quiera. Y tengamos en cuenta, hermano, que el único que dispone, que tiene el poder y el derecho de disponer el tiempo, el lugar y la fecha de tu vida, ¿quién es? Dios. Entonces, para mí, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que nosotros no podemos disponer de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y es necesario que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Hermanos, si la palabra de Dios no está de acuerdo, aunque tú te hagas un tatuaje ni que maltrates tu cuerpo, mucho menos que te hagas suicidar. No importa cómo te suicides. Si de un tiro, si ahorcado, si con drogas, si con alcohol, no importa cómo. Suicidio es suicidio y suicidio es ¿qué? Asesinato, es acabar con la vida. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es más, la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, vamos a encontrar solamente 6 o 7 casos de suicidio, de personas que suicidaron. Primero fue Abimael. Segundo fue Sansón, Saúl, el escudero de Saúl, Anitofel, Zimri y Judas. Pero si tú vas a ver, lees la vida de cada uno de ellos, vas a encontrar por qué se suicidaron. Judas, el que es más famoso de la Biblia por su suicidio. ¿Por qué suicidó él? Se apartó de Dios, traicionó a Dios. ¿Y eso lo llevó a qué? Un suicidio. Dios no estaba con él. Él se apartó de Dios. ¿Y eso lo llevó a qué? A suicidio. Entonces, hermanos, yo pienso que nosotros como creyentes es necesario que empecemos a estudiar la Biblia, a estudiar la Biblia, pero sobre todo a vivir la Biblia en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de leer, de todo. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que la Biblia tiene su contexto. La Biblia fue escrita en un contexto. Hoy es otro contexto, pero la palabra de Dios es la misma.
Hace 5 años, hace 10 años no había internet, no había WhatsApp, no había nada de eso. Era otro contexto, ellos tenían un contexto. Pero la palabra de Dios es la misma. Aunque tengamos contextos diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, la palabra de Dios no cambia. Pasará cielo y tierra, pasarán, pero la palabra de Dios, ¿qué? No pasará. Bueno, entonces, yo quiero, hermanos, que entendamos que nosotros necesitamos abrir la Biblia día tras día. Un consejo: abre tu Biblia día tras día. Léela despacio. No tienes afán. No se trata de que leamos hoy toda la Biblia. Pastor, yo me leo la Biblia en 3 días. No se trata de eso. Abre tu Biblia día tras día. Léela despacio. Léela en su contexto. Léela con Cristo en la mente. Es lo importante. Léela con Cristo en la mente, hermano. Y en oración continua. Abramos la Biblia y pensemos: ¿quién escribió esto? ¿A quién iba dirigido? ¿Qué les quiso enseñar a ellos? Pero lo importante es: ¿qué me quiere enseñar a mí? Su palabra. No que le quiere enseñar a Mauricio o a Jorge, no. ¿Qué le quiere enseñar a ti? Porque es otro error que cometemos. Abrimos la Biblia y decimos: ay, mira, este versículo es para el hermano Jorge. No. Si fuera para él, yo se lo mostraba a él. Si tú lo cogiste y lo leíste y te causó a ti algo, piensa: ¿para mí o para Jorge? ¿Para mí o para Mauricio? Entonces, hermanos, muchas maneras de leer la Biblia. Mi consejo es, hermano: abra la Biblia día tras día, todos los días, día tras día, sin afán. Léela despacio, léela en su contexto, léela con Cristo en tu mente y sobre todo en oración continua. Y hermano, y vas a ver cómo Dios irá abriendo nuestros ojos. ¿Para qué? Para que veamos las maravillas de su ley. Para que veamos las maravillas de su ley. No necesitamos, hermanos, para aquí decir: no, es que yo soy un teólogo, yo leo la Biblia, no he estudiado. No. El Señor usó pescadores. El Señor usó obreros, doctores, profetas, poetas. A todos usó. Reyes, sacerdotes. Una mula también usó para que hablara. Ahora, yo quiero terminar, hermanos, con esto. En el libro de Salmos, el Salmo 19, versículo 7 al 10, yo quiero, hermanos, que lo leamos y lo entendamos y lo cojamos, porque es para nosotros. Dice el Salmo, dice la palabra de Dios, Salmo 19, versículos 7 al 10, dice: la ley de Jehová es que perfecta. La ley de Jehová es que perfecta. No tiene errores. No necesita que tú le agregues, le quites, le pongas o la arregles. Porque la ley de Jehová es que es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Porque es perfecta. Porque convierte ¿qué? El alma. La ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. Dice: el testimonio de Jehová es que fiel. ¿Qué es fidelidad? Segura. Transparente, seguro, o sea, obediente. Eso es fidelidad. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. No está diciendo que hace sabio al preparado, al doctor, al ingeniero. Hace sabio al sencillo. Tú y yo somos ¿qué? Sencillos. Somos del mundo. Somos del pueblo de Dios. Y dice que el testimonio de Jehová es fiel y me hace a mí ¿qué? Sabio. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos. Que alegran ¿qué? El corazón. Claro que cuando tú le das la palabra a Dios, te exhorte porque estás en pecado, al momentico te va a exhortar, pero te va a alegrar el corazón, porque vas a ver que eso es lo que necesitabas tú para cambiar. Hermanos, el buen amigo, el mejor amigo, no es el que anda contigo actualizándote todas las maldades o las cosas que tú haces. El buen amigo es el que te dice a ti: un momento, tú estás haciendo mal esto y luego sigues haciendo. Ese es el buen amigo. El buen amigo no es el que anda contigo haciendo las cosas que haces tú.
Un amigo es el que se para firme y nos deja ver lo que estamos haciendo y cómo estamos andando. Entonces la palabra de Dios, que los mandamientos de Jehová son que rectos que alegran que el corazón. El precepto de Jehová es que puro. ¿Qué hace el precepto de Jehová? Alumbra que los ojos. El temor de Jehová es que limpio. ¿Que permanece para cuándo? Para siempre. Para siempre. Hermanos, palabra de Dios, no palabra del pastor Oscar, palabra de Dios. Dice, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Estés o no estés en temor, en problema, en situación, en dificultad, en alegría, en tristeza, dice la palabra de Dios, que permanece para cuándo? Para siempre. Los juicios de Jehová son ¿qué? Verdad. Todos ¿qué? Justos. Y termina el versículo diciendo, deseables son más que el oro y más que mucho oro que afirmado, y dulces más que la miel y que la miel que destila del panal. ¿Hay alguien que conozca algo más dulce que la miel cuando destila del panal? La palabra de Dios dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro que afinado. Y dulces más que la miel y más que la miel que destila del panal. Hermanos, con esta enseñanza, yo quiero que nosotros, ¿verdad? Como iglesia, volvamos al comienzo, volvamos al principio, volvamos a la palabra de Dios. Que comencemos a estudiarla y a enseñarla, pero antes de enseñarla tenemos que hacer que proponer nuestro corazón que a vivirla. ¿Quién hizo eso? ¿Quién? Alguien que propuso su corazón estudiarla, vivirla y luego enseñarla. Los apóstoles, San Pablo. Hay una persona que trabaja por tarea. ¿Ah? ¿Vuelve a repetir la pregunta? Dijo, propuse en mi corazón estudiar la palabra, vivirla y luego enseñarla. No. San Pablo. Ageo. ¿No? Estudienlo y lo vamos a ver. Pues lo que pretendo es que nosotros no nos creamos los teólogos, ni le quitemos ni le pongamos a la palabra de Dios lo que nos quiere decir. Lo que quiero decir es que nosotros como creyentes tenemos que buscar en la Biblia lo que el Señor quiere hablar. No busquemos ni pretendamos añadir y quitar. Hermanos, cuando hacemos esas suposiciones es porque nosotros queremos que la Biblia se acomode a lo que yo pienso, ¿verdad? Y la palabra de Dios nunca se va a acomodar a lo que tú y yo pensemos. La palabra de Dios es recta. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. La invitación es, hermanos, que ponemos ese consejo, vamos a la palabra de Dios. Estudiémosla. Pero lo principal, hagamos la vida en nuestra propia vida. El tiempo está cerca. Vamos a tener solamente que conformarnos con lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y si en tu corazón no está la palabra de Dios, no vas a tener absolutamente nada.